vamos a conversar sobre la delusión atípica y la delusión adaptada. La delusión atípica y adaptada son alteraciones de la delusión en la fase oral que no afectan la seguridad de la alimentación. Están muy relacionadas al área de la odontología, específicamente la ortodoncia, y se interrelacionan con la fonoaudiología. Para poder entender el concepto de delusión atípica y delusión adaptada, tenemos que situarnos en un contexto de una alteración mayor a ellas, ¿ya? Es lo que la IAOM o International Association of Orofacial Myology define como un desorden miofuncional oral, también corroborado por la ACHA. Este desorden miofuncional oral corresponde a una alteración en las funciones del sistema estomatognático, que son el reposo lingual, la función de reposo, la función de respiración, masticación, deglución y articulación del habla. Por lo tanto, en este contexto del desorden miofuncional oral, se puede alterar una de estas funciones que corresponde a la deglución. Y cuando la alteración se produce sin alterar la seguridad y está asociado a la función y o estructuras, puede ser catalogado como una deglusión de tipo atipia o adaptativa. Por lo tanto, la relevancia de hacer la diferenciación va a recaer sobre la evaluación que uno realice para diferenciar una de otra. Ahora, si nosotros partimos por qué es la deglusión atípica, la deglusión atípica se refiere a un movimiento inadecuado de la lengua o de las estructuras que participan en el acto deglutorio en la fase oral, pero en ausencia de alteraciones estructurales que justifiquen su aparición, según Marchesán. También Toledo González nos habla de que la deglusión atípica es específicamente la presión anterior de la lengua o una presión lateral de la lengua en las arcadas dentarias durante el acto deglutorio. Este concepto es relativamente nuevo para Latinoamérica. Yo diría que tiene una antigüedad desde el 2000 en adelante. Los primeros autores comienzan a hablar de esta deglusión atípica. Sin embargo, en Norteamérica es un concepto ya usado desde los años 60-70. ¿ya? La ACHA realiza un comité de especialistas para poder decir si existe o no existe este concepto, que ellos denominan el tongue thrust, ¿ya? Que es la interposición lingual. La ACHA prefiere evitar conceptos como deglusión inversa o deglusión infantil o deglusión visceral para referirse a la deglusión atípica. Principalmente porque ellos consideran que son conceptos que le dan una connotación errada, sobre todo en pacientes adultos que pueden presentar este tipo de alteración. Entonces, nosotros actualmente utilizamos el concepto de deglusión atípica, nos referimos muchas veces como sinónimo al concepto de interposición lingual, y en Estados Unidos ellos escogen el concepto tongue thrust, ¿ya? ¿Y por qué se hace esta similitud entre la deglución atípica y la deglusión infantil? Porque se presume que el origen de la deglusión atípica es la interferencia en el proceso normal de desarrollo o de maduración desde la deglución infantil hacia la deglución adulta. Es decir, el patrón de deglución infantil, que está dado principalmente por este proceso de succión-deglución del lactante, de aprehensión al pecho materno, en que las arcadas están separadas, con la lengua descendida, ¿ya? Y con movimiento de pistón. Este proceso, que es normal y que se da dentro de los primeros 4 años de vida, debiese ir madurando gradualmente. Algunos autores dicen que a los 4 años se instaura el patrón deglutorio adulto, otros llegan a decir que hasta los 9 años uno puede encontrar niños con patrón deglutorio inmaduro aún. Se produce entonces una interferencia en este desarrollo normal, y esta interferencia
puede estar dada por diversos elementos, entre los cuales el más reconocido en su rol etiológico serían los malos hábitos orales, ¿ya? Y entonces ahí surge el concepto de deglución infantil como sinónimo de la deglución atípica, ¿ya? Ahora, podemos hablar sobre la etiología de la deglución atípica.